RTV. En junio de 2007, la CODEUPI había publicado el primer informe Xococue, que había documentado ya en aquel entonces un patrón de violencia estatal e impunidad judicial en contra de las organizaciones campesinas en el marco de la lucha por la tierra. Ese primer informe Xococue había documentado 77 ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzosas ocurridas en dicho contexto desde el año 1989 hasta el año 2005, y había demostrado la existencia de un patrón que compromete la responsabilidad del Estado. Con esta acción de incidencia lo que buscamos es instalar en la agenda pública uno de los más graves problemas de derechos humanos existentes en el Paraguay de la postdictadura: la vigencia de una política de eliminación física de campesinos organizados que señalaba la desprotección del espacio social, de organización y de incidencia política del campesinado. Aquel primer informe de Xococue había concluido con una agenda programática de 14 puntos que se habían dividido en aquel entonces en 4 ejes: justicia, revelación y reconocimiento de la verdad, reparación y garantías de no repetición, que no es otra cosa sino que exigir al Estado medidas de prevención y que impida la continuidad de estos hechos. Habiendo hecho un análisis desde aquellos puntos mencionados en la primera publicación del 2007 hasta ahora, vemos que de esos 14 puntos el Estado solamente cumplió, y en forma parcial, 2 de esos 14 puntos. Y una cuestión muy importante de señalar también, y que hay que decir, es que no solamente que apenas 2 de las 14 fueron cumplidas parcialmente, sino que además fueron adoptadas medidas regresivas, como por ejemplo el endurecimiento de las normas penales. Por ejemplo, a partir del 2010, el cierre de una ruta en el marco de una manifestación pacífica puede ser penalizado como si fuera terrorismo. Desde el año 2009, la invasión de inmueble ajeno subió su marco penal de 2 a 5 años, señalando claramente la profundización de la estrategia de criminalización de la protesta campesina. El patrón de impunidad, uno de los 3 patrones que son descritos en este informe Xococue que hoy estamos presentando, continuó contando con el aval de máximas autoridades institucionales de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y del Ministerio Público. En el 2008, para señalar algunos de los muchos intentos que realizó CODEUPI y varias organizaciones de derechos humanos para impedir la continuidad de este patrón de impunidad, está la presentación por parte de la CODEUPI de 2 casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2008. Un caso de ejecución, de asesinato del dirigente campesino Eulalio Blanco, ejecutado por un agente policial, y un caso de tortura en contra del dirigente campesino Ernesto Benítez. 2 casos por los cuales el Estado paraguayo fue condenado en el año 2012. La condena implica la indemnización a las víctimas y la reapertura de las investigaciones. Sin embargo, habiendo pasado 2 años y medio de esas sentencias del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hasta ahora el Estado paraguayo sigue incumpliendo esas medidas. Este es uno, como les decía, el patrón de impunidad, y en este marco del patrón de impunidad también hay que señalar que los 115 casos que hoy documenta el informe Xococue, 77 hasta este primer informe y 38 nuevos casos desde 2005 hasta agosto de 2013, todos los casos permanecen en la impunidad. Ningún autor moral ha sido castigado y sancionado por estos hechos. Visítanos en Twitter, @RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com/Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el